Queridos amigos, qué gusto estar de regreso con ustedes y poder desearles para este nuevo año que se hagan realidad todos sus buenos propósitos. Como siempre, es para mí un inmenso placer darles la bienvenida a estas transmisiones que TV UNAM realiza desde la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl, para llevar hasta ustedes la primera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. En esta ocasión, con un programa especial, nuestra gala de inauguración, con la que no solo nuestra orquesta inicia sus actividades, sino en la que rinde homenaje a uno de los compositores más representativos y entrañables de la historia de la ópera. Me refiero a Gioachino Rossini en su 150 aniversario luctuoso. Y para ello hemos confeccionado un concierto conformado principalmente con algunas de las oberturas más famosas de este prodigioso compositor italiano, conocido como el Cisne de Pésaro. Pero además hemos incluido una obra que el gran violinista Niccolò Paganini escribiera tomando como punto de partida un aria de la ópera Tancredi del mismo Rossini, y Palpiti, y sobre la cual desarrolló una serie de virtuosas variaciones. El solista en esta obra será ni más ni menos que el maestro Máximo Cuarta, quien además estará al frente de la orquesta a lo largo de todo el programa en su calidad de director titular de la misma. Y para la primera parte de nuestro programa hemos escogido 4 oberturas de igual número de óperas pertenecientes al llamado género o subgénero, como debiéramos decir, conocido como buffo, que fue aquel en el que más destacó Rossini. Escucharemos las oberturas de El Barbero de Sevilla, La Cenicienta, La Urraca Ladrona y La Escala de Seda. Pero más que hablarle de la trama propia de cada una de estas óperas, donde en lo absoluto se ve reflejada en sus respectivas oberturas, quisiera comentarle algunas de las características propias del arte musical de Rossini, como por ejemplo, y para empezar, que fue una de las máximas expresiones del llamado bel canto. Ahora bien, aunque es común escuchar a algunas personas referirse a la ópera en general como el arte del bel canto, lo cierto es que este término hace alusión específicamente a un estilo operístico que privilegia la voz por encima de los demás elementos que conforman este complejo arte, el cual se basa en el cultivo de una técnica vocal caracterizada por el virtuosismo, por la ejecución de todo tipo de adornos y por el dominio de un legato perfecto a lo largo de frases de esa gran longitud. Este estilo, que comenzó a gestarse en las óperas italianas del barroco tardío y se consolidó principalmente en distintas ciudades de la península itálica en la segunda mitad del siglo XVIII, alcanzó su máximo esplendor en el segundo cuarto del XIX, con compositores como Vincenzo Bellini, Donizetti y el mismo Rossini, quienes tanto en la ópera llamada seria como en la bufa llevaron sus posibilidades a los límites de las capacidades de los cantantes más dotados de la época. En este sentido, me parece importante aclarar la diferencia entre estos dos tipos de ópera, la seria y la bufa, pues entre las tantas variedades de ópera surgidas a lo largo de la historia, como la tragedia lírica, el intermedio, el Singspiel, la zarzuela, el drama musical, la ópera verista, entre otros, la ópera seria y la ópera bufa se disputaron a lo largo del siglo XVIII y la primera mitad del XIX el gusto del público. La primera, caracterizada por la nobleza de sus personajes, ya sea históricos o mitológicos, y sus temas ejemplares, fue considerada por muchos compositores como un tipo de arte superior y más complejo que la segunda, plagada de ancianos cebollones, nobles libertinos, plebeyos querendones, alcahuetas codiciosas, solteronas interesadas y toda una runfla de divertidos personajes, poseídos por alguna pasión siempre vista con malos ojos por las buenas costumbres. Sin embargo, hay que recordar que fue gracias al genio de Mozart que la ópera bufa se elevó al mismo nivel de dignidad que la ópera seria, con obras como Las bodas de Fígaro o Così fan tutte, mostrando que era capaz de sacar a la luz los matices más sutiles de nuestra complejidad psicológica, vinculados con los temas propios de la comedia, abriendo así el camino para que compositores como el mismo Rossini contribuyeran a la consolidación del género al desarrollar un lenguaje de gran eficacia dramática, en el que el arte del bel canto fluye con gracia a través de estructuras propias del estilo clásico, pero salpicadas con recursos rítmicos, dinámicos y agógicos de gran efectividad emocional. En este sentido, es decir, el del desarrollo de un lenguaje musical capaz de mover ciertas emociones relacionadas con lo cómico, las oberturas que escucharemos en la primera mitad de nuestro concierto son totalmente representativas del estilo netamente rossiniano. Pero antes de explicar en qué consiste este estilo, me parece importante señalar que, al igual que la ópera en su conjunto ha sido objeto de todo tipo de transformaciones a lo largo de su historia, de la misma manera la obertura ha atravesado por gran cantidad de cambios. Por ejemplo, aun cuando el Orfeo de Claudio Monteverdi, considerada por muchos como la primera ópera en el sentido estricto de la palabra, se abre con una espléndida tocata instrumental que en su estreno presagiaba el surgimiento de la obertura como parte importante de ese espectáculo,
Lo cierto es que pasarían muchos años antes de que los compositores barrocos desarrollaran un tipo de pieza que cumpliera no solo con la función de anunciar el inicio de la representación, sino con la de crear la atmósfera adecuada a lo que sucederá en el escenario. Por ejemplo, Jean-Baptiste Lully desarrolló el tipo de obertura conocida como francesa para celebrar la gloria de Luis XIV en sus tragedias líricas. Por su parte, Alessandro Scarlatti consolidó en Italia un tipo de obertura con una estructura dividida en 3 partes, de las cuales la primera y la tercera se desarrollan en un tempo rápido que contrasta con el carácter lento y expresivo de la sección central. Posteriormente, Gluck introdujo reformas en la ópera que trajeron consigo el desarrollo de un tipo de obertura más conectada emocional y temáticamente con la acción representada. Mozart mismo acusa en sus oberturas tanto la influencia de la tradición italiana como la de las transformaciones introducidas por Gluck. Pero el gran maestro de la obertura operística es sin lugar a dudas Rossini, quien desarrolló como buen amante de la alta cocina que era una receta infalible para la creación de estos fragmentos orquestales capaces de llevar el entusiasmo hasta el más flemático y apático de los públicos. Pero ya todo está listo para trasladarnos al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el comienzo de esta gala de inauguración de inicio de temporada y de año. Acompáñenos, por favor. El maestro Máximo Cuarta, para dar inicio a nuestro concierto, quisiera comentarle que un detalle interesante relacionado con una de las oberturas que escucharemos, me refiero específicamente al de la ópera La Urraca Ladrona, es el papel que juega la tarola desde el principio y a lo largo de toda la obra. Por supuesto, si es usted admirador de la obra cinematográfica de Stanley Kubrick, no dejará de reconocer en esta obertura parte de la música que este cineasta utilizó en su película Naranja Mecánica.
Y continuando con mi comentario inicial, si usted quisiera componer una obertura a la Rossini, deberá comenzarla con una introducción en tempo lento, de carácter solemne o misterioso, o profundamente expresivo. Le recomiendo iniciar esta sección con acordes grandilocuentes como los de la obertura del Barbero de Sevilla. Con un gesto deslumbrante como el que abre la de la escala de seda, o con un efecto de crescendo como el que inicia la de Semiramide. Incremente poco a poco la temperatura hasta generar la suficiente tensión como para preparar una suave transición hacia la segunda parte, la cual deberá desarrollarse sobre una base de tempo más animado y elaborada principalmente con frases simétricas de sabor mozartiano y construida sobre una melodía hecha a partir de pequeños motivos de ritmo y longitud y sabor similares. Esta parte deberá desembocar en una sección de gran ebullición y agitación que concluirá con un diminuendo, al final del cual deberá añadir para comenzar la tercera parte de la obertura, una melodía de acentuado carácter cantabile, de preferencia cortada en trozos simétricos, cada uno bañado con una salsa instrumental de sabor contrastante y toda ella servida sobre una base de sencillo acompañamiento orquestal. Pero en donde cada vez que repita la secuencia deberá ir añadiendo más instrumentos, a la vez que deberá incrementar gradualmente el matiz, generando con ello un vertiginoso efecto como de movimiento ascendente en espiral, pero en el que las curvas descritas sean cada vez más amplias y la tensión sea tal que inevitablemente lleve a la escucha al paroxismo emocional. Déjeme decirle que Rossini era tan diestro en la elaboración de este efecto que era por ello llamado Monsieur Crescendo. Ahora bien, una vez resuelta la tensión y como si nada hubiera sucedido, vuelva a citar el tema de la segunda parte y repita el mismo proceso que conduce hacia la reexposición de los temas de la tercera, pero aderezados con nuevas combinaciones instrumentales en la alternancia de los motivos. Cierra esta sección procurando pasar una vez más por el inmenso y emocionante crescendo, finalizando la obertura con un brillante final al cual podría añadir, en un inesperado efecto de exacerbación del sentido del gusto, una última sección, es decir, una coda, en la que deberá introducir un súbito cambio de compás y de tempo, por supuesto más acelerado. Con la intención de dejar extenuados física y emocionalmente tanto a los músicos como al director y al público, el cual, para evitar el desarrollo de algún tumor maligno como resultado de la acumulación de tanta energía contenida, se verá obligado a descargar la enorme cantidad de tensión generada por medio de frenéticos aplausos, gritos desaforados y rabiosos pataleos. En la segunda parte de nuestro programa, la cual inicia, tal y como le comentaba al inicio de esta transmisión, con las variaciones para violín y orquesta que Niccolò Paganini escribiera sobre el aria I Palpiti de la ópera Tancredi de Rossini. Ahora bien, hay que recordar que, igual que los grandes virtuosos de su época, Paganini cultivó el arte de improvisar y desarrollar variaciones sobre melodías consideradas algo así como los grandes hits de las óperas de moda. Si bien es cierto que mostrar su habilidad para explorar otras posibilidades rítmicas, melódicas u ornamentales de una composición ajena era ya una práctica común entre los ejecutantes y compositores del siglo XVIII, la diferencia en el siglo XIX radica en que a ella se añadirá el ingrediente del virtuosismo extremo, que más que cautivar por el ingenio, buscaba deslumbrar por la habilidad técnica llevada a los límites de lo posible.
Y créanme que si alguien era capaz de llevar la improvisación a los confines del asombro, ese era Paganini. En este caso, el aria que tomó como punto de partida Paganini es una de las más importantes de una de las tantas óperas serias creadas por Rossini, y que compuso con apenas 20 años de edad, Tancredi, la cual es una obra diestramente elaborada con todos los clichés y los recursos propios de una ópera seria típicamente belcantística. Una heroína obligada a casarse con el malo de la historia, el malo de la historia que además de ser muy malo es lascivo, el héroe que es víctima de la maldad del malo, el indispensable equívoco amoroso que hace pasar a la heroína por traidora, y así por el estilo en un todo ricamente aderezado con momentos plagados con muchos adornos vocales, uno de los cuales es precisamente el aria I Palpiti, sobre la cual Paganini desarrolló este conjunto de variaciones que hacen de lo que de por sí ya es difícil para la voz, algo aún más difícil para el violín. Ya lo escuchará usted en la interpretación del maestro Máximo Cuarta. Y para cerrar esta gala inaugural, la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretará 2 oberturas, pero ahora pertenecientes a sendas óperas serias, que, como les señalaba en el comentario previo a la primera parte de este concierto, constituyen la otra cara de la moneda de la producción operística de Rossini. Me refiero a la obertura de la ópera Semirámide y la de la ópera Guillermo Tell. La primera basada en la figura de la mítica reina siria a quien se atribuye la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, mientras que la segunda está inspirada en el legendario héroe de la independencia suiza, famoso por su gran habilidad para manejar la ballesta y por haber tenido que disparar hacia una manzana colocada en la cabeza de su propio hijo. Lo cual en este caso no es lo que realmente nos interesa para apreciar el arte de Rossini, sino más bien señalar el contraste tan grande entre ambas oberturas. En ese sentido, la obertura de Semirámide se apega a la misma estructura que le describí hace un momento y que, como le comentaba, fue un modelo muy eficaz desarrollado por Rossini. Seguramente se habrá dado usted cuenta de ello en cada una de las oberturas que acabamos de escuchar. En todo caso, esto se debe a que Semirámide fue la última ópera que Rossini escribió para el público italiano antes de emigrar hacia París, en donde comenzaba a gestarse la llamada Gran Ópera Francesa, razón por la cual notará usted que en la obertura de Guillermo Tell, Rossini abandona el uso de un lenguaje efectista para desplegar más bien lo que podríamos considerar una pintura musical más cercana a una sensibilidad romántica, con sus escenas de tormenta, sus paisajes bucólicos y sus pasiones exaltadas. Sensibilidad que al parecer no era muy del gusto de Rossini, quien seguramente comenzaba a darse cuenta de que la era de la ópera seria, de la ópera bufa y del estilo belcantístico estaba llegando a su final. Por lo que, según algunos estudiosos, después de haber amasado una gran fortuna que le aseguraba una vida más que confortable, decidió retirarse para abandonarse a los placeres culinarios. Es ahora el momento de invitarlo a que nos acompañe a escuchar las palabras del maestro Máximo Cuarta, solista en la primera obra de esta segunda parte y a la vez director de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en este concierto, en esta cápsula que TV UNAM tiene preparada para usted. With these pieces. Well, I think it's the anniversary of Rossini, first of all, and then I like it very much. Basically, I like to do pieces that I like. I like to program pieces where I feel comfortable musically and I like. Not that I don't feel comfortable with other music, but I like it very much. So I thought it was very nice to have a Gala Rossini also because of the anniversary. Well, I will talk about Rossini more. Rossini was probably the most famous composer, the most genius composer of the 19th century. Unfortunately, he composed those incredible operas in a period where everything was changing. Many things were changing. Very soon, the language of opera changed with Verismo, with Verdi, with all this kind of composers. Therefore, somehow, his operas didn't survive to this change, big change, with the exception of the overtures. The overtures I think, they are really masterpieces. They are really great, great pieces, with a lot of inventions, with this typical crescendo that made Rossini to be very different from all other composers. In fact, we talked of the crescendo rossiniano, which technically means having a pattern that repeats, a kind of loop that goes for
several bars, depending of the overtures, which starts piano and increase the dynamic to fortissimo. So this was something that hasn't been done before Rossini, and even after, I don't think many composers used to do it. So it's pretty much him. So besides the fact that he wrote this beautiful operas, although they are beautiful, because of the change of the language in opera, they didn't survive. They didn't last for more than 10 years, I believe. And then immediately came Verdi and Puccini, all this kind of repertoire, besides all the foreign composers, not only Italian. So he's kind of treating the voices, the vocal parts, was very much, particular, I would say. We call it bel canto. It's in the same period we also have, before we had Donizetti, then we had Bellini, who treated the vocal parts in the orchestra part mainly in a different way, but the vocal part was always with this bel canto kind of singing. So I think that once you listen the overtures, you understand why they remain so famous. And today, besides, we don't hear very much Semiramide or Guglielmo Tell opera, which is 5 hours opera, no? It's a little bit like Wagner, where, for instance, Verdi, we have 3 hours opera, 3 hours and a half, no more, usually. Sometimes less with Cavalleria Pagliacci, Mascagni, all this period. His operas were very long. But because, as I told you, the change of the language, they didn't survive for a long time, with the exception of the overtures, because the overtures are pieces that can be used in a very different ways in the programs. They can open, like overture, apertura. They can open a program, but you can put it in a different way, like we are doing. We are doing this Gala Rossini, where I also play a Paganini piece. Now, why do I play the Paganini piece? It's because Paganini and Rossini were friends, were the same period, and I truly believe that Paganini wrote opera on the violin. He treated the violin like a singer, or sometimes like singers, sometimes having one phrase to the upper voice, the upper string, and then sometimes on the lower string. In fact, even in this piece that I'm going to play, which is the Tanti Palpiti's aria from Tancredi opera from Rossini, the beginning of the piece, it's a beautiful cantilena played in the low register, middle low register, and then repeated in the high register. So it's really opera on the violin. That's the reason why I chose to put Paganini and Rossini together. It's very funny, the person of Rossini, you know, it's an interesting person, because he thought he was not a great composer. He was always thinking that he was not sufficiently good. That's why at a certain time he stopped. He stopped to compose. He decided not to compose. In fact, Guglielmo Tell can be considered like the last work he did. And it's even as a text, is the more complex, because it talks about the freedom of the Swiss people and the revenge of the people, and in fact that the overture it's even different from the others, from Gazzaladra, La Rocca Ladrona si chiama, no? Creo, or La Scala di Seta, or Barbiere di Siviglia, which is typical from this kind of opera buffa period and language. I enjoy it very much, I must say. I like very much the way he used all the instruments. In all the overtures you have many soloists.
No, you have the oboe, you have the horn, sometimes the clarinet, sometimes the piccolo, sometimes the flute, and this is very interesting. Besides this typical crescendo rossiniano. Y bien, queridos amigos, todo está listo para regresar al escenario de la Sala Nezahualcóyotl para iniciar la segunda parte de nuestro concierto. Acompáñenos. Y antes de que haga de nuevo su aparición en este escenario el maestro Máximo Cuarta, en este caso como solista y director en la primera obra que escucharemos, las variaciones sobre el aria I Palpiti de la ópera Tancredi de Gioachino Rossini, compuestas por Niccolò Paganini, quisiera recordar la enorme influencia que en muchos sentidos este compositor ejerció sobre compositores posteriores. Basta recordar la gran cantidad de obras que se han escrito sobre su famoso Capricho número 24. Buenos días a todos. Me gustaría explicar una cosa muy interesante de esta obra de Paganini, I Palpiti. Normalmente, los violinistas, casi siempre, los violinistas la tocan en la tonalidad de la mayor. Bueno, la tonalidad verdadera no es la mayor, es si bemol. Y bueno, ¿qué pasa? Nada, no es solo un semitono, medio tono arriba. El problema es que para tocar esta obra en si bemol, si nosotros afinamos el violín como normalmente se afina, no se puede. Porque son muchos acordes que necesitan las cuerdas aire, estas. Entonces, Paganini piensa un truco. Le gusta esta tonalidad de si bemol. Esto puede ser para dos razones. Una, un poco intelectual. Musicalmente el violín tiene mucha resonancia en si bemol y va muy de acuerdo con los instrumentos, con los clarinetes y así. Yo pienso que es otra razón también. Paganini era una persona muy provocatoria, muy histriónica. Entonces le gustaba muchísimo jugar con la gente, especialmente con las señoritas. Y siempre era en el escenario señoritas muy bellas. Entonces él era un ángel, pero en el mismo momento era un demonio también. Entonces, así como él rompía las cuerdas para mostrar que sabía tocar en una sola cuerda, verdaderamente él ya había tocado, ya había estudiado en una sola cuerda, ya sabía cómo hacerlo, pero ninguno sabía esto, porque nadie antes él hacía cosas como estas. Entonces el violín toca muy brillante, muy brillante, porque para tocar en si bemol, ¿qué hacemos? El violín bien afinado, medio tono arriba. Entonces normalmente nosotros tomamos un la, ¿no? Desde mi amigo Daniel. La, esto debería ser la. Dos notas diferentes, ¿no? ¿Que va a pasar un caos? No, claro que no. El truco era escribir en la tonalidad de si bemol para la orquesta. El violín toca en la mayor. Nosotros ponemos los dedos para tocar un la, por ejemplo. Pero, porque el violín está afinado medio tono arriba, el sueno se vuelve en si bemol, con el mismo dedo. Eso no es un truco, bueno, para él era un truco. Entonces el violín va a tocar muy brillante, muy brillante. Es claro que la orquesta no puede tocar en la mayor, la orquesta toca en si bemol mayor, realmente. Aunque nosotros tenemos dos violines afinados de una manera diferente. Escuchen.
esto es porque ellos necesitan tocar en si bemol, verdaderamente si bemol. Yo toco en la mayor, pero porque el violín está afinado medio tono arriba, al final todos, esperamos, tocamos en si bemol mayor. Entonces va a ser muy bello para ustedes, para escucharlo y para gustarlo. Y bueno, mucha música de Paganini es así. L'Estreghe es en si bemol. El concierto número 1 de Paganini, que yo he grabado hace muchos años, que normalmente se toca en re mayor, es en mi bemol mayor. Bueno, la pregunta puede ser, ¿y por qué los otros no lo tocan así? Yo creo que es una cosa que puede ser un problema, que yo no tengo. No sé cómo es en español la oreja absoluta, perfect pitch, como se dice. Oreja absoluta, oído absoluto, sí, perdono, oído absoluto. Bueno, yo no lo tengo. Tengo el oído relativo, que es muy importante, que es más importante. Pero para mí tocar si bemol, mi bemol, no haga ninguna diferencia, casi. Entonces no es un disturbo, no me molesta. Para los violinistas que tienen oído absoluto es un caos total, porque tú tocas la y sientes si bemol. Es terrible, ¿no? Entonces, esta puede ser una razón. La otra razón es porque mucha gente es poco floja, ¿no? Necesita poner el violín medio tono arriba, necesita acostumbrarse a esta tonalidad. Entonces no es simple. A mí me gustan las cosas no simples, entonces. Bueno, y yo espero que ustedes los gusten. Gracias.
Y de esta manera concluye la virtuosa ejecución que el maestro Massimo Quarta ha realizado de las variaciones sobre l'Aria i Palpiti de la ópera Tancredi de Rossini de Niccolò Paganini. Y como era de esperarse, el público entusiasmado reconoce con su aplauso la enorme calidad artística del maestro Quarta. Y antes de que regrese al escenario el maestro Massimo Quarta, déjeme comentarle que siempre se ha considerado un verdadero misterio la razón por la cual Rossini, en la cumbre de la fama, dejó de componer óperas después de haber escrito su enorme Guillermo Tell, cuando apenas tenía 37 años de edad, para pasar los siguientes 39 años de su vida dedicado, entre otras cosas, a actividades de alta cocina y a componer ocasionalmente, sobre todo música religiosa.
y de esta manera concluye la ejecución de esta espléndida obertura de la ópera Guillermo Tell, la última que compusiera Gioachino Rossini, en la brillante interpretación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en esta gala de concierto inaugural dedicada a este gran compositor ha sido conducida por su director titular, el maestro Massimo Quarta, quien además ha actuado como solista en el violín en la ejecución de las variaciones sobre el aria I Palpiti de la ópera Tancredi de Rossini, escritas por Niccolo Paganini.
Y de esta manera concluye este concierto dedicado al 150 aniversario luctuoso del compositor italiano Gioachino Rossini, con el que la Orquesta Filarmónica de la UNAM inicia sus actividades en este 2018 que comienza. Por mi parte, solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes reiterarle mis mejores deseos y agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible. Y por supuesto a usted por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martán y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.